también está saliendo. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya y hablaré contigo. Despierta ya, que es el día postrero. Despierta ya, que es el día postrero. Con nosotros el reverendo William Soto Santiago. Muy buenas noches, ministros, iglesias, congregaciones, hermanos y amigos presentes. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y en esta noche nos permita entender su programa correspondiente a este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo, amén y amén. Para esta noche tenemos un tema muy importante publicado en el periódico Aprendiendo a guardar nuestra alma. Es un tema muy importante del cual también nuestro amado Señor Jesucristo enseñó. Y Jesucristo, hablando de este tema, nos dice en el capítulo 16 de San Mateo, versos 24 al 28, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro tema, como les dije al principio, es aprendiendo a guardar nuestra alma. Necesitamos saber qué es nuestra alma para poder guardar nuestra alma. Cuando Dios creó al ser humano, Él lo creó en el principio. Antes de darle su cuerpo físico, le dio un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico igual al cuerpo teofánico del Señor Jesucristo. O sea que el ser humano fue creado en otra dimensión antes de llegar a esta dimensión terrenal. Necesitamos comprender que hay otras dimensiones. Y
hay 7 dimensiones, las cuales son las dimensiones de luz, tiempo y materia, que son las primeras 3. Luego la cuarta es la dimensión de las ondas, donde la radio y la televisión trabajan, transmiten desde cierto lugar y pasa a través de esa cuarta dimensión y llega hasta los hogares de las personas. Vean, esa cuarta dimensión está en todas partes. Por eso usted enciende el radio o el televisor y busque el canal que usted desea o la radioemisora que usted desea, y ahí comienza a recibir lo que están transmitiendo desde cierto lugar. Esa es la cuarta dimensión, la cual la ciencia ha comenzado a descubrirla. En esa dimensión, vean ustedes, viaja la voz, viaja también la imagen, las imágenes viajan. Todo esto aquí está lleno de voces y de imágenes también. Lo que se necesita es un radio para captar las voces que están aquí. Aquí hay voces que han sido transmitidas a través de diferentes radioemisoras, y hay voces e imágenes que han sido transmitidas a través de diferentes canales de televisión, y lo único que se necesita es el equipo para captar esas imágenes y esas voces, porque esa dimensión cuarta contiene todas esas virtudes. Ahora, si la ciencia descubre cómo viajar a través de la cuarta dimensión, habrá descubierto el medio de transportación más rápido que puede obtener el ser humano. Pero todavía no lo ha descubierto y todavía está bastante lejos de descubrirlo, aunque algunos han tratado de acercarse, pero no tienen los equipos. O sea que ya saben que hay una forma, sí puede ser transportada la voz de una persona a través de la cuarta dimensión, a través de las ondas radiales, y también la imagen puede ser transportada. El ser humano está buscando, la ciencia está buscando cómo transportar su cuerpo y tener un lugar donde llegue y ahí salga de nuevo su cuerpo. Ese sería el medio más rápido de transportación para el ser humano. Y si tienen un lugar desde donde envíen el cuerpo y tienen otro lugar donde lo reciban, pues habrán obtenido 2 estaciones. Una, la estación de salir, y la otra, la estación donde va a llegar. Y si colocan una estación aquí en la Tierra y otra la colocan en la Luna, pues llega a la Luna tan rápido que sería el medio más rápido de transportación. Y si colocan una estación de recibir y de transmitir también a la persona, recibirla de aquí hacia allá, la transmiten desde aquí y la pasan a la estación que recibe allá en otro planeta, allá llega, y después lo envían de nuevo hacia acá y llega acá rápidamente. Ahora vean lo rápido que viajaría el ser humano. Ya no tendrían el tránsito tan pesado como en la actualidad, pero todavía la ciencia está bastante lejos de descubrir ese medio de transportación. Ahora, ese medio de transportación ya está descubierto hace millones de años. Miren cómo Jesucristo vino y después se fue. Vean cómo el profeta Elías se fue de la tierra. Y vean cómo otros profetas también han tenido esa experiencia, como Enoc, séptimo desde Adán, caminó con Dios y se lo llevó Dios para no ver muerte. También Jesús, cuando
ascendió al cielo, desapareció. Ahora, la ciencia está muy preocupada por cuanto sabe que hay vida en otros mundos y otras dimensiones, y que la vida que hay en otras dimensiones es millones de veces más adelantada de la que hay aquí en la Tierra. Y miren ustedes, en diferentes tiempos la raza humana ha tenido visitas de otras dimensiones. Por ejemplo, en el tiempo del profeta Moisés, estuvo allí Dios con sus ejércitos ayudando al pueblo hebreo. La Escritura, vean ustedes cómo nos habla de este misterio. La gente habla acerca de platillos voladores, de luces misteriosas, y no saben dónde obtener una enseñanza completa y correcta. Y miren, la Biblia es el libro que más habla de los platillos voladores, en la forma en que la Biblia los presenta, pues los presenta como carros de fuego. Y la Biblia dice que los carros de Dios son por miles o por millones. Ahora, siendo que este misterio de los carros de fuego es algo que siempre en el fin de cada siglo aumenta y comienzan a aparecer en las diferentes naciones, y las personas se ponen muy nerviosas porque no saben lo que está sucediendo. Ahora miren lo que nos dice el Salmo 68 y verso 17 acerca de esos platillos voladores o carros de fuego o carros de Dios. Dice: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Ahora vea, por veintenas de millares. En Deuteronomio también, capítulo 33, miren lo que nos dice. Ahora vean que aquí el salmista hace referencia al monte Sinaí y a los carros de fuego que son por millares. En el capítulo 33, versos 1 en adelante dice: esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte Parán, y vino de entre millares de santos con la ley de fuego en su derecha, o sea, en su diestra. Aún amó a su pueblo, todos los consagrados a él estaban en su mano. Ahora vean cómo nos dice que Dios vino de entre 10 millares de santos. Y el Salmo 68, verso 17, nos dijo que los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. Y
nos dice el profeta Daniel, tanto en el capítulo 7 como en el capítulo, como en otros lugares. Vamos a ver el capítulo 7 que nos dice este gran profeta de Dios, que vio carros de fuego, carros de Dios, vio ángeles y vio arcángeles también, vio a los arcángeles Gabriel y también al arcángel Miguel, y también vio a otro, el cual estaba sobre las aguas del río, el cual era nada menos que Jesucristo en su cuerpo teofánico. Ese era el varón vestido de lino, ahí sobre las aguas del río, el cual también el profeta Ezequiel en el capítulo 9 vio. Y ahora Daniel capítulo 7, verso 1, verso 7, capítulo 7, verso 10, vamos a ver. Nos habla aquí algo. Comenzamos en el verso 9, dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Y en Apocalipsis capítulo 20 nos muestra el mismo cuadro. Capítulo 20, verso 4 en adelante. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ahora vean, esta cantidad de personas que son hallados aquí, que se sientan sobre tronos, son los mismos que el profeta Daniel vio en el capítulo 7, versos 9 al 10. ¿Y quiénes son esas personas? Esas personas son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, redimidos con la sangre de Jesucristo. Y serán sacerdotes de Dios, y reinarán con Cristo como reyes y sacerdotes por 1000 años, y luego por toda la eternidad. Ahora, estas personas son los elegidos de Dios, redimidos con la sangre de Cristo, los cuales a través de las diferentes etapas o edades han creído en Jesucristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido el Espíritu de Cristo, y por consiguiente han nacido de nuevo. Recuerden que Cristo dijo a Nicodemo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Ahora, ¿qué es la iglesia del Señor Jesucristo? Compuesta por los creyentes en él, redimidos con la sangre de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo es un nuevo templo compuesto por seres humanos. Ya no tenemos el templo de Salomón,
ni tenemos el tabernáculo que construyó Moisés, pero Jesucristo ha estado construyendo un nuevo templo en donde Dios morará en toda su plenitud. Primero se reciben las primicias del Espíritu, que es el bautismo del Espíritu Santo, cuando la persona cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe el Espíritu de Cristo. Y ahí la persona ha nacido de nuevo, ha nacido en el reino de los cielos, en el reino de Dios, y por consiguiente ha obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. La misma clase de cuerpo teofánico de Jesucristo. Y esa es la imagen de Dios. Esa es la imagen de Dios llamada el Verbo, que era con Dios y era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan capítulo 1, verso 1 al 4. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, verso 1. El que creó los cielos y la tierra, Dios, que es el Verbo. O sea, Dios, estando en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, creó los cielos y la tierra. Ahora, cuando hablamos de Dios en su cuerpo teofánico, en el cual le apareció a los profetas del Antiguo Testamento, y le aparecía en la forma de una llama de fuego, la columna de fuego, o le aparecía en la forma de un varón, de un hombre, de un ángel, un hombre de otra dimensión. Ese era nada menos que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, llamado también el ángel del pacto o ángel de Jehová. Cuando ha sido visto Dios por las personas en la forma de un hombre, de un varón, ha sido Dios en su cuerpo teofánico. Pero ver a Dios en su esencia, el que estaba dentro de ese cuerpo teofánico, la Escritura dice: nadie jamás ha visto a Dios. Es como nosotros mismos. Nosotros hablamos los unos con los otros, y yo les puedo decir a ustedes, yo no los estoy viendo a ustedes. Y usted me dice, eso no es posible. Pues mire, ustedes tampoco me están viendo a mí. Usted dice, eso no puede ser posible. Yo lo estoy viendo. Usted está viendo mi cuerpo y yo estoy viendo el cuerpo suyo. Pero el ser humano ha sido creado por Dios, cuerpo, espíritu y alma. Y lo que es en realidad el ser humano es alma, alma viviente. Y Dios ha colocado esa alma viviente en un cuerpo teofánico. Fue lo primero que Dios le creó a Adán, y después le creó un cuerpo del polvo de la tierra para estar en esta tierra y trabajar en esta tierra y atender todo lo que Dios había creado en esta tierra. Ahora hemos comprendido que aunque nos vemos, no nos estamos viendo, porque lo que en realidad somos nosotros es alma viviente. Ni siquiera ustedes pueden ver mi espíritu, ni tampoco yo puedo ver el espíritu de ustedes. Solamente yo puedo ver su cuerpo, porque estamos en esta dimensión terrenal de luz, tiempo y materia. Pero si yo viera el espíritu de ustedes y ustedes vieran el espíritu mío, ¿qué verían ustedes? Ustedes mirarían hacia acá y verían otro hombre, un hombre
pero de otra dimensión. Ese sería mi espíritu. Y yo los miraría a ustedes y vería otra persona con ustedes también. Ese sería el cuerpo, el espíritu, el cuerpo de otra dimensión. Y el alma es lo más importante de la persona. El alma está dentro del cuerpo de la otra dimensión, o sea, dentro del espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión. Y luego, ese cuerpo o espíritu de otra dimensión está dentro del cuerpo físico. Por eso, cuando la persona muere físicamente, la persona sigue viviendo, pero en otra dimensión. Si ha sido incrédulo a Cristo, si ha despreciado la oportunidad de vida eterna que Cristo le ha ofrecido, la persona va a vivir a la quinta dimensión. Ya les había hablado de la primera, segunda, tercera y cuarta dimensión. La cuarta dimensión en las ondas, ahora la quinta dimensión es la dimensión donde van los pecadores cuando mueren. Esa es la dimensión donde está el arcángel que cayó, que se rebeló en contra de Dios y cayó. Y donde están todos los que se rebelaron, los ángeles que se rebelaron en contra de Dios, en ese levantamiento o revuelta que el diablo con su ejército provocó en contra de Dios. Jesucristo dijo que el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Y ese es el lugar donde van los pecadores, los que no han aprovechado la oportunidad que Dios le da para salvación. Ahí va la persona en su espíritu. O sea que el alma de la persona va dentro de ese cuerpo llamado espíritu, que es un cuerpo de otra dimensión. Y la persona que no ha recibido a Cristo como su Salvador y lavado sus pecados en la sangre de Cristo, va a esa quinta dimensión. Y es una cárcel de donde no puede salir. Es otro mundo, pero no puede salir de esa dimensión hasta el juicio final, donde resucitarán para ir ante el trono blanco, ante el juicio final, donde Jesucristo los juzgará. Ahora hemos visto lo que es la quinta dimensión, y ahora a esa dimensión nadie quiere ir. Pero vean, las personas no han aprendido a guardar sus almas, y por esa causa miles o millones de personas terminan sus días aquí en la tierra, mueren físicamente y pasan a esa quinta dimensión, de donde luego no pueden salir hasta el juicio final, donde se llevará a cabo la segunda resurrección, y luego serán juzgados por Jesucristo. También tenemos otra dimensión a la cual toda persona quiere ir cuando termine sus días aquí en la tierra, la sexta dimensión. Esa es la dimensión llamada el paraíso. Ahí van todos los creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, quien lavado sus pecados en la sangre de Jesucristo. Todos los que han tenido la precaución en su vida terrenal de guardar sus almas. ¿Y cómo único podemos guardar nuestras almas? Es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo, y así obteniendo el nuevo nacimiento, y por consiguiente obteniendo un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para
cuando terminen nuestros días terrenales aquí, ir a vivir al paraíso, la sexta dimensión, en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero que siempre permanece jovencito, porque es un cuerpo eterno, tiene vida eterna. Por eso Jesucristo dijo que el que oye, dice, el que oye mi palabra. Vamos a ver, capítulo 5, verso 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Desde la caída del ser humano en el huerto de Edén, la raza humana cayó en muerte, y por eso es que el ser humano nace, vive un tiempo y después se muere, porque la paga del pecado es muerte. En Ezequiel nos habla Dios así, en el capítulo 18, verso 4, y también en el capítulo 3, verso 21. Toda persona necesita comprender que es cuerpo, espíritu y alma, y que lo que es en realidad la persona es alma. Lo demás son cuerpos. El cuerpo físico para vivir en esta dimensión, y cuando se le acaba el tiempo a este cuerpo, se muere. Pero tiene también un cuerpo de otra dimensión. Cuando nace la persona, por cuanto nace de una raza ya caída, recibe un cuerpo mortal, corruptible y temporal, el cual viene por medio de la unión de papá y mamá. Pero ellos no han podido hacer más por nosotros. Luego también la persona recibe un espíritu al nacer, un espíritu del mundo que lo inclina hacia el mal. Y por eso es que necesita un nuevo nacimiento. Y cuando recibe a Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su espíritu, recibe un espíritu de la sexta dimensión. Y así recibe un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para cuando termine sus días aquí en la tierra, viva en la sexta dimensión, que es el paraíso, hasta que Jesucristo resucite a los muertos en Cristo en cuerpos eternos. Y es ahí cuando Jesucristo, en su programa de redención, le dará a todos los creyentes en Él el cuerpo físico incorruptible, eterno y glorificado igual a su cuerpo. Y entonces seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y cuando los muertos en Cristo resuciten, nosotros los que vivimos seremos transformados. Y entonces ya no tendremos este cuerpo mortal, corruptible y temporal, sino que tendremos un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible y un cuerpo glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es la adopción para todos los hijos e hijas de Dios. Esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, como hijos de Dios, con cuerpos eternos, físicos, y cuerpos de la sexta dimensión, teofánicos, eternos también. Eso es la redención del cuerpo. Y los creyentes en Cristo han sido sellados con el Espíritu Santo hasta y para el día de la redención, el día de la redención de nuestros cuerpos, en donde seremos restaurados a la vida eterna física también. Ya estamos restaurados a la vida
eterna, pero en la sexta dimensión, al tener un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, al recibir el Espíritu de Cristo. Y esas son las primicias del Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo son las primicias del Espíritu. Pero para el día postrero tenemos la promesa que también recibiremos la plenitud del Espíritu de Dios. Y eso traerá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y así estaremos con la plenitud de Dios. Y seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, vean cómo para la adopción de Jesucristo estaban presentes Elías y Moisés. Ellos habían estado en la tierra, pero luego habían terminado sus días terrenales. Pero vean ustedes, los que sirvan a Dios, cuando terminan sus días terrenales, continúan viviendo en otra dimensión. Ahora, para el día postrero, tiempo final, para la adopción de los hijos e hijas de Dios, para la redención de nuestros cuerpos, o sea, para la transformación de nuestros cuerpos, para obtener el cuerpo eterno y glorificado, estarán en la tierra los dos olivos, los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios en Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Esos son los ministerios de Moisés y Elías, los cuales estarán repitiéndose en este tiempo final. Ahora, podemos ver por qué en este tiempo están apareciendo tantos carros de fuego, los cuales son llamados platillos voladores. Es que estamos viviendo en el tiempo en que de un momento a otro Jesucristo resucitará a los muertos en Cristo que han partido, los resucitará en cuerpos eternos, y a nosotros los que vivimos nos transformarán. Y así como Elías se fue en un carro de fuego, vean ustedes, para el tiempo final, esos carros de fuego, que son llamados platillos voladores, llevarán a los miembros de la iglesia de Jesucristo que estarán viviendo en este tiempo, y a los que resucitarán, los llevarán a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Así como llevaron al profeta Elías. Y vean ustedes, cuando Moisés murió, dice en la carta de Judas y no el Iscariote, que el diablo y el arcángel Miguel luchaban por el cuerpo de Moisés, pero el arcángel Miguel fue encomendado para encargarse del cuerpo de Moisés. Ahora podemos ver que cuando muere físicamente un hijo de Dios, una persona que sirve a Dios, que sirve a Cristo, los ángeles de Dios son enviados para llevarlo al paraíso, a la sexta dimensión. Y los que no sirven a Dios, pues son llevados a otra dimensión por los ángeles de otra dimensión, los ángeles caídos que estaban en esa revuelta que el enemigo de Dios, el diablo, ese arcángel llamado Luzbel o Lucifer, todos esos ángeles que estaban con él y cayeron, se encargan de los que no sirven a Cristo y se los llevan a esa quinta dimensión, porque son personas que no se ocuparon de sus almas, no les importó qué sería para ellos después de esta vida terrenal. Así es que les toca
ese lugar. ¿Recuerdan lo que Jesús enseñó acerca del hombre rico y del mendigo Lázaro? Eso es una realidad para la vida de todo ser humano. El hombre rico no se preocupó por su salvación, no se preocupó por su alma, y cuando murió fue al infierno, fue llevado al infierno. Pero el mendigo Lázaro sí se había preocupado por su alma, y cuando murió su cuerpo físico fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Y luego el hombre rico, alzando sus ojos y estando en el tormento allá, vio a Abraham en el paraíso, porque en ese tiempo podían mirar de un lado al otro, y le dijo a Abraham: Padre Abraham. O sea que era una persona que conocía las Escrituras, y que él pensó que teniendo un pensamiento en Dios y sus cosas, y pensando, diciendo que Dios existía, eso era suficiente, pero no era suficiente. Y le dice: Padre Abraham, envía a Lázaro con su dedo mojado en agua, para que lo coloque en mi boca, en mi lengua, porque yo aquí estoy siendo atormentado. Y Abraham le dice: no, tú tuviste tus bienes allá en la tierra, los disfrutaste. ¿Por qué? Porque pensó que la vida era solamente lo que se vivía aquí en la tierra, en este cuerpo terrenal, y disfrutó todo lo que pudo disfrutar, pero después se murió y no se pudo llevar nada. Y ese hombre tan rico ahora no tenía ni para un vaso de agua. Era una persona tan pobre. ¿Por qué? Porque se había olvidado de cuidar su alma. Y ahora, miren, quería que Lázaro, el cual estaba en el paraíso, fuera al infierno a llevarle agua. Pero Abraham le dijo: no, tú tuviste tus bienes allá en la tierra, y Lázaro tuvo males allá en la tierra. Ahora tú eres atormentado ahí, o sea, en el infierno, y Lázaro es consolado acá. ¿Dónde? En el paraíso. Y los que están aquí no pueden pasar allá, pues ya llegó al paraíso. Y si ya llegó al paraíso, cuando partió de aquí, no van a echarlo del paraíso para el infierno, para darle agua a uno que no se preocupó por guardar su alma, sirviendo a Dios y buscando a Cristo para recibir el perdón de sus pecados y obtener el nuevo nacimiento. Así es que estando aquí en esta tierra, es que las personas tienen que ocuparse por su alma. Si se les pasa ese tiempo, les pasará como al hombre rico, que después no hay remedio. Nadie lo podrá ayudar. Ni el padre Abraham pudo ayudar al hombre rico, aunque le rogaba que enviara a Lázaro con su dedo mojado en agua. Miren, ni siquiera tienen la oportunidad en ese lugar. Las personas que están en el infierno, la quinta dimensión, ni siquiera tienen la oportunidad de que alguien vaya con su dedo mojado en agua para que lo coloque en su lengua. Y tampoco ninguna persona que esté en el paraíso tampoco va a querer ir para allá. Ahora los que están allá, vean, sí querían algo del paraíso, pero ya se les había hecho demasiado tarde, porque el tiempo que tenemos para vivir aquí en la tierra es para buscar a Dios y obtener nuestra salvación. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? De nada le sirvió. De nada le sirvió al hombre rico, y de nada le servirá a cualquier persona que obtenga todos los bienes de este mundo y pierda su alma. Por eso Jesucristo siempre enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y las demás cosas serán añadidas. Lo más importante es buscar el reino de Dios, porque así la persona ha guardado su alma, la ha guardado cubierta con la sangre de Jesucristo, y sus pecados han sido quitados, y puede ir al paraíso si muere físicamente. Y si está vivo, cuando los muertos en Cristo resuciten, pues será transformado. Pero si muere, cuando Jesucristo resucite a los muertos en Cristo, ahí se levantará esa persona con un nuevo cuerpo. Ahora, Jesucristo nos dice Apocalipsis capítulo 3, verso 14, que es el principio de la creación de Dios. ¿Y qué significa esto? La creación primera, antigua, que comenzó con Adán, cayó. Pero ahora Jesucristo es el segundo Adán. San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versos 42 en adelante hasta el 56, nos habla acerca de Cristo como el segundo Adán, y ahora por medio del segundo Adán es que están viniendo a existencia por creación divina hijos e hijas de Dios en el programa de redención de Jesucristo. Por eso Él está llamando de entre los gentiles, y también ha llamado de entre los hebreos un pueblo para su nombre. ¿Y qué está sucediendo cuando todo esto se está llevando a cabo de Cristo hacia acá? Lo que está sucediendo es que el segundo Adán, Jesucristo, está llevando a cabo la creación de una nueva raza descendiente de Él. Esa es la descendencia de Dios que viene por medio de nuestro amado Señor Jesucristo, y son llamados los hijos e hijas de Dios. Ahora, esta nueva creación, vean ustedes cómo comienza. Nosotros hemos venido a esta tierra por medio de la antigua creación, que es una creación caída, y por eso obtenemos el cuerpo mortal, corruptible y temporal, y el espíritu del mundo. Pero luego, al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, nacemos de nuevo. Y así como cuando usted nació en la tierra, obtuvo un cuerpo de esta dimensión terrenal y un cuerpo espiritual llamado espíritu, cuando usted nace de nuevo, obtiene un espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y para el día postrero obtendremos todos el cuerpo físico y eterno cuando Cristo resucite a los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros. Y entonces estará sobre este planeta Tierra esa nueva raza, esa nueva creación, con cuerpos teofánicos eternos y cuerpos físicos eternos también. Así es que el programa de salvación que se está llevando a cabo de Cristo hacia acá es más grande de lo que los seres humanos se imaginan. O sea que no es una simple religión, es un programa de creación donde Dios está creando una nueva raza. Por eso es que San Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versos 15 y 16, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino la nueva creación, porque es una nueva creación lo que Jesucristo está llevando a cabo. Por medio del primer Adán, todos mueren, o sea, todos están sentenciados a la muerte, porque han nacido en una raza la cual obtuvo la muerte. Dios le dijo a Adán: el día que comas del árbol de ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Y por cuanto pecaron, la muerte vino a la raza humana. Pero ahora por medio del segundo Adán,
al comer del árbol de la vida que es Jesucristo, vivimos, obtenemos vida y vida en abundancia que es vida eterna. Y entramos así al programa de esta nueva creación que Jesucristo está llevando a cabo. Ahora vean lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Es una nueva creación que Jesucristo está llevando a cabo. Algunas personas han pensado en Jesucristo y quizás han dicho: qué bueno hubiese sido que Jesucristo se hubiese casado y hubiese tenido hijos. Pues miren, Jesucristo es la persona, el hombre que más hijos tiene. ¿Y cómo puede ser posible eso? Porque Él es el segundo Adán, el cual por medio de creación divina está creando hijos e hijas de Dios. Y por cuanto es por medio de creación divina, son hijos e hijas de Dios con vida eterna. Por eso nos da un cuerpo teofánico de la sexta dimensión con vida eterna, y nos dará en el día postrero un cuerpo físico y eterno, un cuerpo con vida eterna, a imagen y semejanza de Jesucristo. Seremos todos a imagen y semejanza de Jesucristo, porque pertenecemos a esa nueva creación de la cual Jesucristo es el primero, es el principio. Así seremos todos en el día postrero, cuando resuciten los muertos en Cristo y nos transforme a nosotros. Y se habrá cumplido así las palabras de Jesús: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Cristo es el grano de trigo, el Hijo del Hombre, el grano de trigo que fue sembrado en tierra y murió. ¿Para qué? Para nacer ese grano de trigo como la iglesia del Señor Jesucristo, su iglesia. Y ahí en ese grano de trigo que ha nacido, el cual es conocido como su iglesia, porque su iglesia es el mismo Cristo en la forma de una planta de trigo. La iglesia es la planta de trigo, porque la iglesia es el producto de Jesucristo crucificado, y de Cristo es que ha venido su iglesia. Y es en la planta de trigo donde los granos de trigo que vienen a causa de la vida del grano de trigo que fue sembrado en tierra a causa del Espíritu de Cristo, donde son manifestados esos granos de trigo, en la planta, son manifestados ahí en la planta, en el lugar donde deben de estar. Y es en la iglesia del Señor Jesucristo que estarán todos los granos de trigo, los hijos e hijas de Dios nacidos de nuevo, para en el día postrero llevarse a cabo la gran cosecha del trigo, y así ser cosechados, ser recogidos los hijos e hijas de Dios, ser resucitados los muertos en Cristo, y nosotros los que vivimos ser transformados y ser llevados luego a la cena de las bodas del Cordero. Ahora vean dónde es que estarían los granos de trigo, que son los hijos del grano de trigo que fue sembrado en tierra. Esa es la forma de multiplicación del grano de trigo, de la planta del grano de trigo. Esa es la forma en que Jesucristo se multiplicaría. Así como un grano de trigo se multiplica. Pero si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Pero Jesucristo vino para multiplicarse, y por eso murió en la cruz del Calvario, para darnos a nosotros vida eterna y ser manifestados
como granos de trigo, como hijos e hijas de Dios. Ahora, vean el por qué Cristo llama y junta a sus hijos, a sus escogidos, llama y junta esas almas que vienen de Dios en las diferentes etapas o edades, los cuales vienen en cuerpos mortales y con espíritus del mundo, con un espíritu del mundo, pero los llama y los junta para darles el nuevo nacimiento. ¿Y colocarlos dónde? Colocarlos en su iglesia, porque nadie puede entrar a formar parte de su iglesia a menos que no nazca del agua y del espíritu. Porque su iglesia es nada menos la nueva creación, hijos e hijas de Dios, que están naciendo de nuevo y que están siendo alimentados con la palabra de Dios y van creciendo a medida que va pasando el tiempo. Y para el día postrero se completará el grupo de los hijos e hijas de Dios, de esta nueva creación que Jesucristo está llevando a cabo. Vean que es más grande de lo que la gente se imagina la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es una nueva raza que Dios está creando por medio del segundo Adán. Y el segundo Adán es ¿quién? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos da su espíritu al creer en Él como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre. Nos da de su espíritu y así nos da el nuevo nacimiento. Y luego nos dará un cuerpo eterno y glorificado. Y así seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Y después que ya estemos con el nuevo cuerpo, estaremos aquí en la tierra de 30 a 40 días. Luego que Jesucristo resucitó, no estuvo 40 días aquí en la tierra, apareciéndole a sus discípulos en diferentes ocasiones, y después de los 40 días ascendió al cielo, y una nube le quitó de sus ojos. Y así también nosotros, luego de estar de 30 a 40 días ya con el nuevo cuerpo, luego seremos llevados al cielo. Seremos llevados al cielo en carro de fuego. Carro de fuego nos llevarán a la cena de las bodas del Cordero. Por eso ustedes pueden ver que en este tiempo están apareciendo tantos carros de fuego en toda la América Latina y el Caribe. Es que Dios tiene muchos hijos en la América Latina y el Caribe. Ahora recuerden que siempre que va a suceder algo grande en el planeta Tierra, Dios envía a sus arcángeles Gabriel y Miguel. Para el tiempo de Moisés, allí estaban. Para el tiempo también de Abraham, antes de Moisés, también estaban. Dios, vean ustedes, le hablaba al profeta Abraham. El profeta Abraham es un profeta dispensacional. Y por consiguiente, algo grande iba a pasar en aquel tiempo, como el profeta Noé. Cuando Noé estuvo en la tierra ministrando, algo grande iba a pasar en el planeta Tierra. Eso era el diluvio. El juicio divino iba a caer sobre el planeta Tierra. Cuando Abraham, algo grande iba a pasar en la tierra, en su territorio, y fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahora vean ustedes, para el tiempo de la destrucción de Sodoma y Gomorra le aparecieron ovnis, que son platillos voladores extraterrestres, a Abraham. Le aparecieron 3 hombres de otra dimensión
Y Abraham se postró delante de uno de ellos y le dijo: mi Señor. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se había materializado. Y también los otros dos que acompañaban a Elohim, ¿saben quiénes eran? Gabriel y Miguel, también materializados, porque Dios había soplado sobre el polvo, había tomado polvo de la tierra y había creado esos cuerpos para ellos, y habían aparecido a Abraham y comieron con Abraham. Pero luego fueron a Sodoma, Gabriel y Miguel, y ya al otro día, cuando estaba amaneciendo, el juicio divino ya estaba sobre Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre cayó del cielo y quemó a Sodoma y a Gomorra. Ahora vean, estos arcángeles son muy importantes en el programa divino. Y ahora Dios había descendido con sus arcángeles en un juicio de investigación. Esos eran ovnis apareciendo en la tierra, o platillos voladores, o carros de fuego. Ahora podemos ver que algo grande está por suceder en este planeta Tierra. Sabemos que el juicio divino de la gran tribulación ha de caer sobre la raza humana, pero antes de eso, Cristo resucitará, llamará y juntará a sus escogidos, y luego resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros los que vivimos, y estaremos de 30 a 40 días aquí en la tierra en el nuevo cuerpo, pero luego nos iremos con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, y después comenzará la gran tribulación. Ahora, ¿en qué año será esto? No sabemos, pero sabemos que está muy cerca. Cristo prometió en San Juan capítulo 6, versos 39 al 40, la resurrección de todos los creyentes en Él que han muerto físicamente. Él prometió esa resurrección para el día postrero. Dice San Juan capítulo 6, verso 39 al 40, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Para cuándo es que Él resucitará a los muertos en Cristo? Para el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, o del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si continuamos leyendo ese capítulo, encontraremos dos versos más donde nos dice: y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? Ya que San Pablo y San Pedro nos dicen que desde los días de Jesús ya comenzaron los días postreros. Ahora, ¿cuál es el día postrero? De Cristo hacia acá han transcurrido 2000 años, y ya aquellos días en los cuales Jesús estaba en la tierra y estaba predicando, ya eran los días postreros. Vean, San Pablo dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, ¿qué son los días postreros? Si desde los días de Jesús ya habían comenzado los días postreros, en San Pedro nos dice algo muy importante, por lo cual hemos de saber cuáles son o qué son los días postreros. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto. Es algo que uno no puede ignorar, lo que nos va a decir, que para con el Señor un día
es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el profeta Moisés en el Salmo 90, verso 4, dice lo mismo. Cuando Dios habla de un día, como Jesús también habló del día postrero, un día delante del Señor para los seres humanos es 1000 años. O sea que es un día milenial. Y también cuando se nos habla en el Génesis de esos 7 días, son para los seres humanos 7 milenios. Y ahora, un día delante del Señor siendo 1000 años para los seres humanos, nos enseña que los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros. Y así como los días postreros de la semana son jueves, que es el 5.º día, viernes, que es el 6.º día, y sábado, que es el 7.º día, una semana delante de Dios que tiene 7 días, los días postreros delante de Dios, que son el 5.º, el 6.º y el 7.º día delante de Dios, para los seres humanos son el 5.º milenio, 5.º día milenial, 6.º milenio, que es 6.º día milenial, y el 7.º milenio, que es el 7.º día milenial. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el 5.º milenio y por consiguiente comenzaron los días postreros delante de Dios, que para los seres humanos son los milenios postreros. Y ahora hemos tenido de Cristo hacia acá 2000 años, lo cual para Dios es solamente 2 días. Y nos queda el día postrero, que es el 7.º milenio delante de Dios. De Adán hacia acá han transcurrido ya 6000 años, y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos dentro del 7.º milenio. Ahora de Cristo hacia acá han transcurrido 2000 años, y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya hemos entrado al tercer día delante de Dios, que es el día postrero, el cual es el tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero si lo dejamos el calendario como está, aunque está atrasado, pues solamente falta 1 año con 10 meses y unos días para terminar el segundo milenio de Cristo hacia acá y comenzar el tercer milenio. Y el tercer milenio de Cristo hacia acá es el 7.º milenio de Adán hacia acá. Ese es el día postrero delante de Dios. Es para ese tercer milenio de Cristo hacia acá que Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Pero no sabemos en qué año de ese tercer milenio de Cristo hacia acá o 7.º milenio de Adán hacia acá. Es en ese día postrero delante de Dios, que es el milenio postrero para los seres humanos. Ahora, eso no quiere decir que dejará de existir en la raza humana. No, eso lo que significa es que Cristo en ese día postrero o milenio postrero resucitará a los muertos en Cristo que han partido y nos transformará a nosotros los que vivimos, y luego nos llevará a la cena de la boda del Cordero, y luego enviará el juicio divino sobre la raza humana, y morirán millones de seres humanos bajo el juicio divino, y naciones que existen en la actualidad dejarán de existir, como Sodoma y Gomorra. Y después de pasados 3 años y medio que durará ese tiempo de la gran tribulación de juicio divino sobre la raza humana, luego Cristo con su iglesia regresará a la tierra para establecer y comenzar el glorioso reino milenial de Jesucristo, donde habrá paz en toda la tierra y donde la raza humana prosperará en lo espiritual,
porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar, dice Habacuc capítulo 2, verso 14, e Isaías capítulo 11, verso 9. Y también por consiguiente prosperará materialmente. Y así será establecido el glorioso reino milenial de Jesucristo y se cumplirá la petición que Jesús dijo a sus discípulos que siempre hicieran cuando estuviesen orando. Él dijo que en la oración dijeran: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Y la voluntad de Dios será hecha en ese reino milenial, porque estará gobernado por nuestro amado Señor Jesucristo y su iglesia, compuesta por los creyentes en Cristo de las diferentes edades, incluyéndonos a nosotros, reinaremos con Él por 1000 años como reyes y sacerdotes y luego por toda la eternidad. Ahora, ¿vale la pena guardar nuestra alma? Claro que sí. El que no guarda su alma, creyendo en Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y así quitando de su alma el pecado, siendo redimido por Cristo y recibiendo el Espíritu Santo, el que no lo hace, pues perderá su alma. El que lo hace ha estado guardando su alma bajo el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo para vida eterna, para estar en ese glorioso reino milenial por el milenio y por toda la eternidad, para vivir eternamente. Ya no viviremos en un cuerpo mortal, corruptible y temporal, sino que viviremos en un cuerpo inmortal, en un cuerpo incorruptible, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahí es, estando en ese cuerpo, es que disfrutaremos plenamente las bendiciones de Dios. Por eso no podemos estar apegados a la vida terrenal. Tenemos que aprovechar nuestra vida guardando nuestra alma bajo la sangre del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y sirviéndole a Él todos los días de nuestra vida. Tenemos nosotros que tener ese entendimiento para beneficio de nosotros mismos. El que se beneficia es la persona que guarda su alma recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Miren todas las cosas que suceden en la persona cuando guarda su alma recibiendo a Cristo como su Salvador y lavando sus pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Recibe el nuevo nacimiento, recibe un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y en el día postrero recibirá un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Un cuerpo que será jovencito para toda la eternidad. No se pondrá viejo como nuestro cuerpo terrenal, no se enfermará tampoco. Será un cuerpo jovencito que estará representando de 18 a 21 años por toda la eternidad. Y eso es el programa de redención, de salvación de Jesucristo para usted y para mí. Es un programa de creación en donde Él está creando una nueva raza que gobernará con Cristo, reinará con Cristo sobre este planeta Tierra y sobre el universo completo. Y esos son los santos millares que juzgarán también con Cristo en el juicio final. San Pablo decía: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Jesucristo y su iglesia
Jesucristo y sus redimidos son la cosa más grande de los cielos y de la tierra que Dios tiene. Y es una nueva creación con el segundo Adán, el cual es la cabeza de esa nueva creación. Por eso todos seremos iguales a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora estamos aprendiendo a guardar nuestra alma. Y hemos estado viendo por qué guardar nuestra alma. Y no queremos ser como el hombre rico que no guardó su alma y después murió y fue al infierno, a la quinta dimensión, donde él, después que estaba allí, no quería estar allí. Él quería estar en el paraíso, pero no guardó su alma. Y por cuanto no guardó su alma, no pudo ir al cielo, al paraíso, al seno de Abraham. Ahora ya les hablé de 6 dimensiones. Y les dije que hay 7 dimensiones. La séptima es Dios. Esa es la dimensión de Dios. La séptima donde está Dios. Por eso es que los científicos han enviado cohetes con personas y cuando han regresado han dicho: no hemos visto a Dios. Es que lo que ellos envían solamente viaja en la dimensión de luz, tiempo y materia. Y algunos equipos de los que envían electrónicos también son usados en la cuarta dimensión, que es la dimensión de las ondas, pero no pueden pasar a la séptima dimensión, ni siquiera a la sexta dimensión. Así es que para ir a la sexta dimensión y la séptima dimensión se necesita algo más que cohetes y satélites y cosas así. Se necesita un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y después en el día postrero recibir el cuerpo eterno y glorificado para ir a la casa de nuestro Padre Celestial. Como Cristo ascendió al cielo y subió a la casa de nuestro Padre Celestial, a la séptima dimensión, así también nosotros subiremos con Cristo a la dimensión de Dios, a la séptima dimensión, a la casa de nuestro Padre Celestial, a la cena de las bodas del Cordero, sin usar un avión, ni un cohete, ni un satélite, sino teniendo el nuevo cuerpo glorificado y eterno igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y como Él se fue, así nos iremos también nosotros con Él en el rapto o arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo prometido en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 12 al 17 y Primera de Corintios capítulo 15 versos 49 al 56. Ahora hemos visto el porqué. Guardar nuestras almas es porque el que no guarda su alma pierde el derecho a la vida eterna. Y después que pierde ese derecho, nadie se lo podrá restaurar. Es mientras la persona vive aquí en la tierra que puede aprovechar esa oportunidad que tiene para guardar su alma bajo el sacrificio de Jesucristo y recibir su Espíritu Santo y así recibir el nuevo nacimiento para vivir con Cristo por toda la eternidad. Los que no vivirán con Cristo por toda la eternidad, Jesucristo dijo, ¿dónde serán colocados? Cristo dijo en una ocasión, yo les enseñaré a quién deben temer. No teman a los hombres, no teman a aquellos que pueden matar el cuerpo y después no pueden matar el alma. Temed a Dios, aquel que puede matar el cuerpo y el alma. Temed aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno.
o sea, temed a Dios. San Mateo capítulo 10, verso 28. Ahora podemos ver que los que no se ocupan de guardar su alma, se les cumplirá la palabra: el alma que pecare, esa morirá. Esa alma, que es lo más importante de la persona, morirá.